Arrancamos. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expone al consejero suplente Carlos Cardona con un video donde él mismo se estaría incriminando. La declaratoria es ilegal al no cumplir con el escrutinio especial sin revisar cada junta receptora de votos que pretenden imponerle mediáticamente por presiones de Estados Unidos. Ahí está el traidor cuando estaba diciendo que cuáles eran los actos de corrupción que se estaban llevando en el CNE. Ahí estaba, miren, y después sale, pero tengo un video bien importante que después lo vamos a poner de un muchacho que me lo encontré en una de las redes sociales. Vamos a escuchar primero a a los dos consejeros suplentes, pero más a este alacrán cuando abrió la boca. Pueblo hondureño, en esta ocasión nos vemos nuevamente en la obligación de dirigirnos a ustedes para informar con responsabilidad y transparencia sobre los hechos graves que afectan la legitimidad del proceso electoral general 2025. Como es de conocimiento público, el proceso ha carecido de los principios básicos de transparencia y legalidad que deben regir la actuación del Consejo Nacional Electoral como rector electoral. Antes, durante y después de la jornada electoral, hemos sido testigos directos de una serie de eventos que han generado una profunda incertidumbre en torno a la veracidad de los resultados de la elección del día 30 de noviembre. La serie de irregularidades constatadas son múltiples. A continuación exponemos las principales que hemos documentado. Falla del simulacro del 9 de noviembre del 2025. En la falla del simulacro realizado el 9 de noviembre del 2025, se constataron irregularidades y faltas de cumplimiento de la empresa encargada del TREP ASD. En el simulacro únicamente se logró transmitir el 35% de las actas, resultando que no recibió la debida atención por parte del CNE, a pesar de que representaba una clara advertencia de lo que ocurría el 30 de noviembre. Auditoría de la empresa auditora CGTS Corp a la empresa del TREP ASD. La empresa encargada de auditar a la empresa del TREP advirtió al Pleno de Consejeros del CNE en fecha 29 de noviembre del 2025 lo siguiente. Número 1, que el sistema TREP no se encontraba en un estado limpio y libre de datos al inicio de las elecciones generales. Número 2, no existían garantías de que la infraestructura tecnológica permaneciera inalterada antes, durante y después del evento electoral, comprometiendo seriamente la transparencia. Número 3, no fue posible realizar la revisión y prueba completa de las 7 reglas de validación establecidas. Pese a estas alarmantes advertencias, el Pleno suspendió esa sesión sin tomar ninguna medida al respecto. Modificación en el uso del biométrico. Violentando el artículo 263 de la ley electoral, el Pleno de Consejeros del CNE, 12 horas antes del inicio de las elecciones, por mayoría de votos, aprobó la eliminación del cruce entre la cantidad de votantes registrados en las actas y la cantidad registradas en el dispositivo biométrico. Esta modificación generó que se sumaran más de 480,000 votos en 16,676 actas que presentaron estas inconsistencias. Como consecuencia a esta decisión provocó lo siguiente: que el call center del CNE realizara miles de llamadas instruyendo a las juntas receptoras de voto que el uso del biométrico no era obligatorio. El envío masivo de mensajes de textos informando que el CNE aprobó la eliminación del dispositivo biométrico. Voto bajo coacción. Violentando el artículo 44 de la Constitución de la República, que establece que el sufragio debe ser ejercido de forma libre, se pudo constatar que hubo 860 llamadas al 911 con amenaza, intimidación y coacción al voto. También se confirmó de 3.6 millones de mensajes enviados en el silencio electoral, amenazando con cortar las remesas. Informes consolidados de las misiones de observadores. Los informes consolidados de misiones nacionales e internacionales, entre ellas MOE-COPAL, Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, MOE
AAUE, Asociación Americana de Juristas, AAJ, la Asociación de Arcoíris de Honduras, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FDIM, CONAFEP, Veeduría Electoral Organizada, VEO, COPRUM, coinciden en señalar que existieron: número 1, fallas estructurales en el sistema TREP. 2, deficiencia en el sistema biométrico de identificación. 3, problemas de conectividad e infraestructura tecnológica. Obstáculos tecnológicos a la conectividad. La empresa IFX confirmó lo siguiente, que 700 de las 1.800 antenas no se conectaron el día de las elecciones, impidiendo la transmisión oportuna de las actas. También se constató que en 94 centros de votación, los routers de las antenas de transmisión fueron reseteados al menos 10 veces sin autorización, dejando actas sin transmitir y vulnerables a alteraciones durante su traslado y custodia a Tegucigalpa. Caída del sistema. Las múltiples caídas del sistema se reflejaron en hechos graves, como lo siguiente: el ingreso de 4.951 actas en cero que fueron cargadas hasta 8 días después, sin certeza que los datos corresponden a los originales del día de la elección. 2. La retención injustificada de 16.615 actas durante 40 horas en los servidores de la empresa TREP ASD. Inconsistencia entre los archivos del CNE, la empresa TREP ASD, y los partidos políticos, con una diferencia de 4.800 archivos entre los registros, incumpliendo lo establecido en el artículo 278 de la ley electoral. Por ejemplo, en ASD teníamos 112.860 archivos. En el servidor del CNE, 110.160, y en el servidor de los partidos políticos, 108.060. Aquí no había igualdad entre los servidores, que ese es el punto, donde todos tenían que tener la misma cantidad de archivos. Adulteración de votos. El margen de error permitido en la transcripción debía de ser únicamente del 5%. Sin embargo, se registró un 35% alterando los datos originales de la acta. Otro factor al momento de transcribir los datos en el sistema es que éste le asignaba votos de un candidato que pertenecían a otro candidato. Código fuente o triple sellado. Se constató que existen indicios que el código fuente del TREP fue modificado sin hacer uso de las 3 llaves que manda el artículo 282 de la ley electoral. El 6 de diciembre se constató que esa contraseña del sistema era diferente a la que se colocó el 30 de noviembre, evidenciando que ya sea la empresa del TREP o terceros ajenos a la empresa hicieron cambios desconocidos y sin autorización. A pesar de esta evidencia, el Pleno de Consejeros, por mayoría, decidió seguir utilizando este software claramente manipulado. El informe preliminar de observación del proceso electoral 2025, emitido por el Foro Nacional de Convergencia FONAC, concluye lo siguiente. Número 1. Parece irónico que después de tanto uso de tecnología, controles y presupuesto durante este proceso electoral, siga siendo el voto por voto la única forma en que los candidatos y la ciudadanía puedan saber quién gana realmente. 2. El fracaso de la empresa ASD, contratada para el TREP, pone bajo la lupa un sistema de contratación aparentemente regido por criterios de selección raquíticos y que como consecuencia deriva en un uso inadecuado de los fondos públicos. 3. Se necesitarán auditorías externas del funcionamiento del TREP y del sistema de divulgación que sean debidamente socializadas con la ciudadanía. 4. Se requiere una investigación rigurosa e independiente, abierta a toda la ciudadanía hondureña, que rinda cuentas y ofrezca explicaciones sobre las múltiples fallas técnicas en la transmisión de datos, así como otras denuncias que han empañado la credibilidad del proceso electoral. Considerando que 2 partidos políticos han solicitado el recuento voto por voto de las 19.167 juntas receptoras de votos,
a nivel presidencial, lo cual sería una salida al conflicto electoral y por el bien del país ante tanta irregularidad, informamos al pueblo hondureño que no avalaremos un proceso claramente irregular y viciado, en el que se irrespete la voluntad del pueblo hondureño reflejado en las urnas. En virtud de lo anterior y amparándonos en la Constitución de la República, en sus siguientes artículos, artículo 40, son deberes del ciudadano cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes. Artículo 321. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Artículo 323. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ellos. Ningún funcionario o empleado civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Y para finalizar, es nuestra responsabilidad constitucional hacer un llamado a la comunidad internacional para que se mantengan atenta y vigilante ante las presiones, amenazas y actos de intimidación que ponen en riesgo nuestras vidas como consejeros, orientadas a condicionar y forzar decisiones alineadas a intereses partidarios. Estas acciones constituyen una grave vulneración a los principios de soberanía, legalidad, independencia y democracia que deben regir todo proceso electoral. En ese sentido, instamos a los entes de seguridad del Estado a cumplir de manera inmediata y efectiva con su deber de salvaguardar nuestra vida, integridad y seguridad, así como la de nuestra familia. Al pueblo hondureño, una vez más le recordamos que nuestra postura es apegada a la ley para defender el voto de cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a Honduras. Que Dios bendiga Honduras, dice este traidor mercenario. Esta es la verdad del fraude electoral del 2025. Esa es la verdad. Esperemos que esa par de delincuentes, José López y Ana Paola Hall, sean juzgados por el Ministerio Público. Esas ladronas se siguen burlando del pueblo como han querido. Cuenten las 19,000 actas en su totalidad, tanto de presidente como alcaldías y diputados, por amor a Honduras, alacrana. Y este alacrán firmando declaratorias. Pero ¿qué pasa con la firma declaratoria de este alacrán? Bueno, les voy a poner este video que me lo encontré en las redes sociales. La ley electoral no está abierta a interpretaciones arbitrarias, pero sí exige condiciones para que el suplente sustituya al propietario. El artículo 16, numeral 12, no dice que el suplente puede sustituir automáticamente al propietario en cualquier escenario. Dice que el consejero presidente integra al suplente cuando falta un propietario, siguiendo el procedimiento legal y dejándolo en acta. Cuando un consejero propietario se retira del pleno para denunciar irregularidades o indicios de fraude, no es una ausencia simple, no es una ausencia administrativa, es un acto político jurídico de denuncia. En ese escenario no existe una ausencia legal ordinaria, no se puede suplantar la voluntad del propietario. La firma del suplente no convalida automáticamente una decisión trascendental como una declaratoria presidencial. Además, el artículo 15, numeral 5 y 6 prohíbe ausentarse sin causa justificada, negarse a firmar cuando el procedimiento ha sido legal. Pero denunciar fraude no es ausencia injustificada y negarse a firmar un acto viciado no es ilegal. Así que aquí va la conclusión jurídica. El suplente no puede sustituir la voluntad política y jurídica del propietario cuando éste se retira para denunciar irregularidades, porque eso vicia el acto, especialmente en una declaratoria presidencial. Pues volviendo al escenario de este alacrán, y al final pues firmó la declaratoria. Sí, Carlos Cardona. Como dice este título, quedó grabado en nuestra memoria. Este alacrán de patria traicionó la voluntad popular del pueblo. Y fíjese que recuerdo meses atrás que puso una denuncia que había sido amenazado. Lo tenía el video, pero no sé qué lo hice. Lo tenía guardado cuando con Karen Rodríguez fueron a denunciar que estaban siendo amenazados. La amenaza era los más de 20 millones que le iban a dar este alacrán. Qué feo, qué horrible venderse así, ¿verdad? Pero aquí también, miren,
Esto fue el 10 de julio. Miren, faltaban 143 días para las elecciones generales. Dijeron que el cronograma del CNE no se había respetado. Así, escuchemos, hombre, qué barbaridad. Buenas tardes, pueblo hondureño. En atención a la convocatoria para la realización de una sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, girada el día de ayer, 9 de julio del 2025, a la cual fui convocado en mi condición de consejero suplente y en conjunto con la consejera suplente Karen Rodríguez, informamos al pueblo hondureño nuestras posturas. En primer lugar, quisiéramos informarles que dicha convocatoria no cumple con la alternancia de consejeros suplentes que dicta la ley, haciendo esta convocatoria ilegal. Luego de haber analizado de manera imparcial y personal las posiciones de los consejeros propietarios, la Constitución de la República, la ley electoral y sus reglamentos, así como nuestras obligaciones como funcionarios públicos y la promesa de ley que prestamos, hemos concluido que en esta convocatoria se pretende legalizar un esquema de divulgación de resultados preliminares. Sí, qué importante lo que dijo ella, esa promesa de ley que juraron, qué importante. Que no se apega a la ley por las siguientes razones. Número 1. La ley electoral requiere que los métodos de divulgación de resultados preliminares, TREP, sean aprobados 6 meses antes de las elecciones generales. Hoy estamos a menos de 5 meses y en esta sesión se intentan cambiar los métodos ya aprobados, violentando el artículo 279 de la ley electoral. Número 2. Al convocarnos a nosotros, se busca validar la asistencia de 3 consejeros dentro del Pleno, según lo requiere la ley, y hacer parecer legal una decisión ilegal, ya que nuestro voto, aunque sea en contra, no tiene ningún valor, porque no se está respetando la figura del consenso establecido en el artículo 279. Qué importante, hasta lo voy a retroceder. El voto de nosotros no tiene ningún valor. Escucha, Carlos Cardona. Una decisión ilegal, ya que nuestro voto, aunque sea en contra, no tiene ningún valor, porque no se está. Pero vamos a hacer más atrás para que escuchemos bien a Alacrán. Número 2. Al convocarnos a nosotros, se busca validar la asistencia de 3 consejeros dentro del Pleno, según lo requiere la ley, y hacer parecer legal una decisión ilegal. Ya que nuestro voto, aunque sea en contra, no tiene ningún valor. No, esa sinvergüenzada, hombre, Dios guarde, no. Porque no se está respetando la figura del consenso establecido en el artículo 279 de la ley electoral. Ajá, que entonces, ¿qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? O sea, que estas alacranas de José López y Ana Paola Hall están violando la Constitución y de paso están llevando a este enano que está ahí. Sí, de paso se lo llevaron a él. Este enano puede caer preso. Vamos a ver qué pasa. Solo se está esperando la declaratoria a ver si tienen, bueno, ya tuvieron los huevos de hacerlo el 24, solo falta para suavizar la papada. De repente digan, el alcalde Jorge Aldana, van a decir, con esto lo salvamos. No, es fraude el que hicieron, no jodan. Se pretende aprobar por mayoría algo que debería aprobarse por unanimidad. 3. Se intenta retroceder el esquema de las elecciones 2013-2017. Escuche cómo habla este cerote. Donde la intervención de personas jugó un papel importante para cometer fraudes, desconociendo los avances alcanzados con la tecnología en las elecciones 2021 y violentando el artículo 21 y artículo 279 de la ley electoral, sin tomar en cuenta que gracias al avance de la tecnología obtuvimos las elecciones más transparentes de la historia de nuestro país. La ley es clara. Los métodos deben definirse 6 meses antes y por consenso. La divulgación se debe realizar sin ningún tipo de restricción. Las actas deben de ser publicadas inmediatamente al ser recibidas por el CNE. La intromisión humana, previo a la divulgación de resultados preliminares, fue el motivo principal de los desastres electorales que todos los hondureños sufrimos en elecciones anteriores. Cuando la intromisión humana fue eliminada, nuestro país por fin pudo tener elecciones transparentes. Ese que Luis Redondo lo buscó a ¿verdad? Para que fuera el suplente. A estar arrepentido Luis Redondo. A veces uno no sabe a quién. Eso está como cuando recomienda un alacrán. No hace algunos años recomendé un alacrán yo para que le dieran chamba. Ahí me andaba amenazando más bien. Me insultó por el Facebook porque es gran cachureco el cerote este. Pero le dejé un testamento que se revolvió y no le contesté. Tenés que pagar, Carlos Cardona. Tenés que pagar, Alacrán. Se te nota la cara de pícaro que sos. Bueno, hoy se fueron a puños y trompadas los del Partido Liberal y los cachurecos. Ese que está al lado izquierdo es cachureco y el otro es liberal. Ahí dio el banderillazo. No sé qué pasó ahí. No sé. Yo anduve rebuscándome a ver qué información tenía. Solo sé que fueron a los cachimbazos. Se probaron. Pero es que, mire, este le está poniendo en la cara también. Mire cómo le hace también. Es que lo está buscando también, ¿verdad? Ahí se fueron, Ahí se fueron, miren.
Eso es lo que están causando esta Ana José López y Ana Paola Hall. Miren, eso está pasando. Me imagino que esto ya tenían rencilla, ¿verdad? Ya tenían rencilla. Escuchemos lo que dijo esta persona que hizo esa narrativa ahí. Este es el ambiente que se vive en el escrutinio especial. Juzgue usted quiénes son los que realmente atrasan el proceso. El representante del Partido Liberal raya el cuadernillo, con la intención de enviar el acta en cero, y levanta el banderillazo para exigir una nueva acta. El representante del Partido Nacional solicita la asistencia de un abogado ante esta situación. Mientras llega el abogado, el secretario le demuestra, de forma clara al presidente de mesa, que no hay inconsistencia, pero el representante liberal confronta con pegarle en la cara. Quienes confrontan y no quieren contar voto por voto. Bueno, aquí es donde se empieza a poner peluda la cosa, papá. Aquí es donde se empieza a poner peluda la cosa. Se los dije en el video reciente. Si no se cumple con lo que establece la ley de que la declaratoria de las elecciones se haga a los 30 días, les garantizo al pueblo hondureño que aquí se va a hacer el escrutinio de las más de 19,000 actas de la Junta Receptora de Votos para emitir una declaratoria, dijo Luis Redondo. Escuchemos, ya se empieza a poner peluda la cosa. Por lo que desde este poder del Estado hago un llamado enérgico al Ministerio Público para que actúe conforme a ley en base a las denuncias que ya se han presentado en este proceso electoral, en el cual hay varios vicios. Por lo que la declaratoria ilegal, sin cumplir con el procedimiento electoral, denegando el escrutinio especial sin justificación alguna, sin revisar todas y cada una de las juntas receptoras de votos, como fue solicitado por dos partidos políticos, tanto el Partido Libre como el Partido Liberal. Por lo tanto, dejan a todos los ciudadanos que fueron a votar y a los que participan como candidatos en estado de indefensión, violentando la voluntad soberana expresada en las urnas. Por lo que me voy a permitir leer la Constitución de la República. Si la declaratoria que se hace, o la supuesta declaratoria, no cumple con los requisitos de ley y se desea aquí imponer con la presión mediática, con la presión geopolítica o con apoyo de grupos criminales que estuvieron siendo parte del proceso electoral, y se desea imponer una declaratoria ilegal, la Constitución de la República establece en su artículo 205, corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes. Numeral 7. Hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente designados a la presidencia, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, y de los miembros de las corporaciones municipales cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiera hecho. Por lo tanto, este proceso, para que el pueblo lo tenga claro, si no hay declaratoria por parte del Consejo Nacional Electoral, si no se cumple con lo que establece la ley, que 30 días después de las elecciones que se realizaron el 30 de noviembre, por lo tanto, los 30 días son este 30 de diciembre, si no hay declaratoria, entra aquí, ¡ay, Dios mío!, la Constitución de la República, y así como me dicen aquí a un lado, mañana se aplica la Constitución. Si esto acontece, le garantizo al pueblo hondureño, a los afectados candidatos y a todos los ciudadanos y a la comunidad internacional, que aquí sí se van a hacer el escrutinio de las 19,167 juntas receptoras de votos para poder emitir una declaratoria. No es cierto que la comisión permanente haría esta tarea como han pretendido hacer creer a través de los diferentes medios de difusión y diferentes actores políticos. No es cierto. Eso es el pleno de los 128 diputados del Congreso Nacional quienes realizarían esta tarea en caso de esto acontecer. Antes de pasar al uso de la palabra, yo les quiero mencionar a ustedes, los periodistas, a los ciudadanos que me están viendo. Si todos hemos sido testigos del desastre y la vergüenza electoral, de los delitos que se están cometiendo, de la flagrancia de esos delitos, de tener votos planchados, de que las mismas urnas del 2013, los mismos centros de votación del 2017, son los mismos de esta elección, donde se han puesto en evidencia varias situaciones, nosotros los hondureños tenemos que buscar una salida, y esta es la salida. La misma Constitución, aún por sobre la injerencia, aún por el sometimiento, compañeros y patriotas, pueblo hondureño, ya no bajemos la cabeza, no tenemos que bajar la cabeza. Nosotros solo ante Dios podemos bajar la cabeza, pero ahorita estamos en un momento que la patria nos llama para que se cumpla con la Constitución de la República, y es lo que nosotros desde este poder del Estado es lo que vamos a realizar.